Hoy, Capítulo 5. obtención de productos maderables del bosque. Bienvenidos al resumen de obtención de productos maderables del bosque. Si usted tiene más de 10 hectáreas de un cultivo forestal o un sistema agroforestal y desea explotarlo legalmente, lo primero que debe hacer es registrar el terreno ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio del Instituto Colombiano Agropecuario ICA o las unidades municipales de asistencia técnica UMATA, que será la entidad encargada de hacer este registro en su región, según el artículo 4 de la Ley 1377 de 2010. Además, si usted da un buen uso de su cultivo forestal, el Estado le brinda un reconocimiento en efectivo de los costos de plantación hasta del 50%, entre el segundo y quinto año, según sea el caso, por medio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien dará el certificado de incentivo forestal CIF. Solo deberá diligenciar la solicitud para poder acceder a estos recursos. Hay dos tipos de incentivos para la reforestación comercial. Unos de naturaleza tributaria, que facilitan la relación tributaria de las empresas con el Estado, y otros que son incentivos directos. El incentivo directo es el CIF, el Certificado de Incentivo Forestal, regulado por ley naturalmente, mediante el cual lo que se hace es entregar dineros no reembolsables a las personas que siembran con unas determinadas características y condiciones. Los dineros no son un recurso demasiado grande. Se calcula que el aporte del Estado es entre el 15 y el 25 o el 30% del total de lo que cuesta sembrar una hectárea. Ese es el incentivo CIF. Ahora, hay incentivos tributarios. Hay un incentivo que no lo es en estricto sentido, pero es una posibilidad que permite a los reforestadores que su inversión no se vaya volviendo capital que tributa, sino que se vaya al gasto, porque es una inversión como tal, y que se vuelva inventarios. Y hay otro incentivo que se menciona mucho, que es el incentivo contra la renta. Las empresas reforestadoras directas o las empresas especializadas en reforestación comercial pueden cruzar, no todo, no es eximirlos de renta por completo, es cruzar una parte de su renta, de su renta del año, con la inversión que hicieron y disminuir de esa manera el pago del impuesto a la renta. Cuando hablamos de silvicultura, nos referimos al cultivo, el cuidado, la explotación y la regeneración de los bosques. A diferencia de la producción de alimentos, el tiempo de cosecha de la madera podría durar más de 10 años según la especie cultivada. Para la explotación de madera desde plantaciones forestales se deben tener en cuenta las siguientes actividades: determinación del uso de la madera, selección de especies, recolección de semillas, construcción del vivero, preparación del terreno y siembra o plantación, manejo silvicultural, producción de madera en pie. Para conocer cuánta madera hay en sus plantaciones, cuál es la superficie plantada, qué especies tiene, cuántas plantas han sobrevivido y determinar cuánto puede vender a mediano o largo plazo, lo primero que debe realizar es un inventario forestal, que es el procedimiento para obtener información de un bosque, siendo este la base de planificación y manejo forestal. Un inventario forestal en el bosque nativo se cogen especialmente unas áreas o zonas específicas donde más árboles tenga, árboles maderables. Con los datos resultantes se pueden tomar decisiones antes del aprovechamiento de los árboles.
En el inventario forestal se utilizan diferentes herramientas como la topografía, la cartografía, la teledetección y la navegación satelital. Todas las herramientas que se vayan a utilizar deben coordinarse en el espacio y en el tiempo, siguiendo un mismo objetivo. Cuando el área es demasiado pequeña, no se necesita marcar los árboles, sino que a ojo se van seleccionando los árboles que están aptos para talarlo. Ya cuando es una extensión 50, 100, 200 hectáreas, se hace un inventario forestal y se marcan los árboles aprovechables, puede ser con una cinta o con una pintura, marcándole unas X, este sí o este no, dependiendo el diámetro del árbol. ¿Por qué los rayos caen sobre los árboles si la madera es un aislante eléctrico? Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Conocimientos y conservación de la madera, armado e instalación de pisos de madera, agroecología y desarrollo cultural. ¿Por qué los rayos caen sobre los árboles si la madera es un aislante eléctrico? Los rayos caen sobre los árboles vivos y no sobre los secos o muertos, porque los árboles tienen conductos internos por donde circulan agua y sales minerales, que al diluirse generan iones que conducen corriente eléctrica. La planificación apropiada para bosques mixtos tropicales requiere de mapas a gran escala, para marcar la ubicación de los árboles que serán cortados, los caminos, las pistas de arrastre y los lugares de acopio. Este mapa se realiza con un debido reconocimiento del lugar. La división del terreno en zonas, además, ayuda a planificar detalladamente cómo se va a realizar el corte, cuándo se realizará el aprovechamiento y quiénes son las personas capacitadas para realizar las operaciones. Con esta planeación se garantizará el aumento de la productividad y la reducción del impacto ambiental. En el manejo de las plantaciones comerciales, una de las actividades complementarias son los raleos y las entresacas, seguidos de una cosecha final. Todas esas actividades se denominan actividades de cosecha, intervienen o tienen incluidas actividades de apeo, de extracción, bien sea empleando tractores o trineumáticos, que son equipos con menor impacto sobre el suelo. Sigue la actividad de dimensionado, actividad realizada con motosierras livianas y con personal calificado y con experiencia en esas labores de cosecha. Sigue otra labor mecanizada que es la clasificación y cargue para las diferentes áreas de nuestros procesos internos como para clientes externos. Aquí nos encontramos en un puerto maderable. Aquí es donde se arruma todas las maderas que salen de las cuencas del río Truandó y del río Salaquí. En la comunidad hay unos motosierristas que ellos cortan la madera y la traen aquí y se la venden a un secundario, que es un intermediario. Ese intermediario, esa madera, la negocia con un comerciante de alto calaje en Cartagena o Medellín y Bogotá. Los grandes representantes de los consejos comunitarios, como son entes jurídicos, están aplicando sus reglamentos para atajar lo que es la tala del bosque, reforestando, porque nadie están talando, pero no se está reforestando. Entonces, ¿qué es lo que se le está diciendo a los campesinos? Que hay que reforestar y hay que talar menos. El 90% de la tala o aprovechamiento produce erosión. Por esta razón, la ingeniería de caminos forestales es de alta importancia porque evita que los suelos del bosque se pierdan.
Para esto se debe planear su ubicación y construcción lejos del paso de agua, haciendo cunetas y drenajes. Según la Red de Conservación de Suelos y Aguas de la Universidad Nacional de Colombia, el 49% del suelo está afectado por erosión hídrica y solo el 24% del terreno boscoso se encuentra sano. Una de las soluciones para disminuir la erosión es el aprovechamiento racional de los recursos forestales. Para el establecimiento de nuevas plantaciones hay una actividad muy importante que es el trazado tanto de la plantación como de las vías cortafuegos o calles cortafuegos que sirven como vías internas para el tránsito de nuestros equipos, nuestra maquinaria y en un futuro de los camiones que van a ser los encargados de transportar la madera a los centros de transformación. En el manejo de las plantaciones y ceñidos a un plan forestal, se definen de acuerdo a la solicitud de las áreas industrial o comercial el tipo de madera que es demandada. Esto pues nos hace definir la edad y la especie en la cual vamos a intervenir y basados en parámetros directos medidos en las plantaciones en parcelas de crecimiento, conocemos el estado de estas plantaciones. El estado identificando el diámetro, la altura total, el volumen por hectárea, el área basal por hectárea y el IDR de cada plantación, logrando conseguir un estado de ocupación ideal para que los rodales se desarrollen de la forma más eficiente. La tala o aprovechamiento trae consigo muchos riesgos para las personas que trabajan en este proceso y para el ecosistema del lugar. Por eso es fundamental la planeación y el corte dirigido por personal capacitado para reducir el impacto ambiental, costos y accidentes. De tomarse las medidas necesarias, incluso se podría garantizar el incremento del volumen de la madera cortada, un punto a favor si se quiere aprovechar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues según cálculos de la Federación Nacional de Industriales de la Madera, Fedemaderas, las exportaciones aumentaron en más de 21 millones de dólares en el último año. Lo que vamos a hacer ahora es el apeo, aprovechamiento del árbol. Nosotros talamos los árboles con motosierra. Desde el momento que se tumba el árbol, se cuartonea, se sacan los listones, los horcones y después de tener ya las tablas, horcones, soleras, se lleva a hombro hasta orillas del río, en balsa o en bote, hasta llegar al municipio de Río Sucio, casco urbano. Después que ya se saca la madera, los comerciantes compran la madera y lo ubican en unos centros de acopio. De ahí, las lanchas o barcos llegan y se la trasladan a Turbo, Barranquilla, Turbo, Cartagena. Y también de Turbo la llevan por camión, Medellín, Barranquilla, Montería, entre otros. El arrastre es el sistema de transporte de los troncos desde el lugar de corte hasta el lugar de acopio. Este proceso tuvo una evolución después de la Segunda Guerra Mundial con la introducción de vehículos de ruedas, los cuales reemplazaron a los de fuerza animal y a los tractores oruga, los cuales producían daños severos al suelo. Este tipo de vehículos skidders con ruedas ha logrado reducir el impacto ambiental, pues su diseño permite que los troncos sean parcialmente suspendidos, de modo que se reducen los daños del suelo. Además soporta largas jornadas de trabajo, condiciones climáticas, grandes cargas y su consumo de combustible no es tan alto. Sin embargo, existe otra modalidad de arrastre que también cumple el objetivo de reducir el impacto ambiental. Se trata del sistema de cable elevado, que es instalado en un árbol de apoyo y corre hasta el punto de anclaje ubicado en el lado opuesto de la vía. Hace 40 o 50 años, las grandes empresas que han extraído la madera
ha sido de una forma ilegal, porque tumban o talan los árboles y después que ya el árbol lo tumban, sacan la troza y las arrastran hasta un sitio navegable con maquinarias pesadas, FM, entre otras, dañando la tierra y la regeneración natural. O sea, los hijos de los árboles lo destruyen totalmente por el rodamiento de la maquinaria, hay unas que son con pura oruga, entonces eso va removiendo el suelo y va dañando la regeneración natural. Este proceso de extracción de madera ha cambiado un poco. Arriba. Para llegar hasta acá metimos el bote, entonces ahí ya embarcamos los motores, la motosierra, más o menos 2 galones de gasolina, se embarca uno y se sube por quebrada arriba. Ya aquí como ya sabíamos dónde estaba el árbol, entonces uno llega, se viene, arrima, la trocha la hago con el machete. Cuando hay un palo lo mocho con la motosierra. Ya uno sale a recorrer la selva, halló el palo. Por ejemplo, ahí arrimamos, pero por ahí no va a salir la madera. Por ahí arrimamos, la madera va a salir por aquí donde yo estoy haciendo esa trocha, acá que sale más cerca y más derecho. Ellos van aserrando y yo me pongo ahí jalando ahí para ir embarcando en el bote para en la tarde. El muchacho que está allá, recogemos ahí y arrancamos con el viaje. Allá la saltamos y la arrumamos allá donde está la otra madera. ¿Cuántos kilogramos de dióxido de carbono puede absorber un árbol durante toda su vida? A. 250 kilogramos. B. 500 kilogramos. C. 730 kilogramos. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Conocimientos y Conservación de la Madera, Armado e Instalación de Pisos de Madera, Agroecología y Desarrollo Cultural. ¿Cuántos kilogramos de dióxido de carbono puede absorber un árbol durante toda su vida? A. 250 kilogramos. B. 500 kilogramos. C. 730 kilogramos. La respuesta C. Un árbol promedio absorbe en toda su vida un aproximado de 730 kilogramos de dióxido de carbono. El aserrado o corte industrial es la transformación primaria de la troza que consiste en dar a la madera forma rectangular con sierras manuales o mecánicas en un mínimo tiempo y con el menor consumo de energía. Posteriormente se realiza el cepillado y el moldurado, que consiste en darle acabados más suaves de acuerdo con las necesidades del producto. Este proceso se hace en máquinas que tienen de 4 a 10 cuchillas muy afiladas. Dentro de los principales productos madereros en Colombia, el Ministerio de Agricultura dice que la demanda anual de madera aserrada es del 71% y en su mayoría es utilizada en el sector de la construcción. Estamos en el punto de inicio del proceso industrial, es el área de patio de trozas, es el patio de descargue. Acá llegan los camiones y las tractomulas con madera cargada desde los lotes, en presentación en rollo, es descargada con el uso de un trineumático y se descargan en esta área. Cada montón que ustedes ven corresponde a un viaje de uno de los vehículos. Lo manejamos así para el tema de fecha de inventario. Cada viaje se identifica con una tablita como la que ustedes ven ahí. En esa tabla se coloca la cantidad de trozas y la fecha en que llegó. La idea es que en el patio se maneje un sistema FIFO, First in, first out. Lo primero que llega debe ser lo primero que se procesa para prevenir que en el patio se dé procesos de deterioro biológico como mancha azul, le puede caer gorgojo, en fin, deterioro que se puede dar en el patio. En la medida que la operación lo permite, uno puede tener un patio en unas mejores condiciones, pavimentado, con drenaje, pero digamos para una escala rural y como la que manejamos nosotros, este patio está en unas condiciones apropiadas para el uso que le damos. Una vez se descarga la madera, tenemos un operario encargado del manejo del inventario. Toda la madera que está acá está en un sistema contable,
Entonces él se encarga de verificar que efectivamente lo que viene de campo concuerde con lo que viene planillado. En el proceso de descortezado lo que hacemos es retirar la corteza exterior que trae la madera, que es totalmente nociva para las cintas, para el porcentaje de aprovechamiento y en general pues para el manejo de desperdicios al interior de la planta. Aparte de eso pues tenemos el beneficio que esa corteza se está moliendo y se lleva a los procesos de fabricación de sustrato que se utiliza en los viveros, incluso en nuestro vivero también tenemos material de este o se comercializa. La madera llega en bloque. Después que se trae aquí, en bloque se transforma, se rajan, se hacen machimbre, se hacen tablas, se traslapa también las tablas. Aquí transformamos la madera y la echamos transformada para Tanela, para Unguilla, para la misma cuenca de Domingo II también. O sea que viene la madera y volvemos y la regresamos otra vez para el mismo campo, ¿no? Ya transformada. El uso de esta madera es para hacer marquesinas, secado de cacao para la industria, pero en forma pues de secado, ¿no? En cajones y marquesinas para secado. O sea que son unas caseticas que se hacen de esa forma. Aquí trabajamos el choibá específicamente para machimbre. El bálsamo también específicamente para machimbre. El caracol para tabla de edificación de casa, pared y piso. Y el hoyeto como para armar la base de la casa como tal, lo que se llama listones, horcones, paral y todas esas cuestiones así. Y otra madera pues es como frágil, ¿no? Son para, lo exigen para cielo raso de casa, así sucesivamente el chingalé, el colcho, hacer muchas especies. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los árboles son una especie de cilindro, ¿cierto? Entonces, para poder saber qué cantidad de madera hay, pues hay que calcular un volumen. El volumen del cilindro se calcula en función de su área por su altura. Lo mismo ocurre con los árboles, entonces se toma una medida del diámetro a la altura del pecho, toma la circunferencia para calcular un concepto que se llama área basal, o sea, el área que ocupa ese tronco en el espacio. Esa área basal se multiplica por la altura y se obtiene entonces el volumen de un cilindro. Pero es que el árbol no es completamente cilíndrico, ¿cierto? El árbol tiene una forma de cohete. Entonces se hace un factor de conversión que se llama factor mórfico y que lo que se hace es que reduce el volumen del cilindro a una condición más o menos de cono. La medición y el cálculo en metros cúbicos se debe realizar con el fin de determinar el volumen de cada tronco. Con estos valores se podrá saber exactamente cuánta madera en rollo se tiene para vender o cubicar. Inicialmente es necesario quitarle la corteza, luego medir en metros el diámetro en cada extremo del tronco, a lo largo y a lo ancho. Para este ejemplo tomaremos como medidas del extremo más ancho como 0.82 metros de alto por 0.76 metros de ancho y las del extremo más delgado como 0.60 de alto por 0.54 de ancho. Después se mide el largo del tronco en metros. Para este ejemplo diremos que el tronco mide 6 metros. Cuando ya se tienen estas medidas, se calcula el diámetro promedio mayor y el diámetro promedio menor, sumando los valores iniciales y luego se divide en 2. Después se suma el promedio del diámetro mayor elevado al cuadrado y el menor elevado al cuadrado y se dividen en 2. Finalmente, con el valor resultante de pi sobre 4, que es 0.7854, y los demás valores, se calcula el volumen del tronco en metros cúbicos así. Volumen es igual al diámetro mayor al cuadrado, más el diámetro menor al cuadrado, multiplicado por 0.7854, por el largo que es 6 metros y dividido en 2. Entonces, en este caso, el volumen del tronco es 2.24 metros cúbicos. Este procedimiento se realiza en todas las trozas, determinando la cantidad de madera que se puede vender. Finalmente, cada cual en su momento toma una decisión frente al uso de un recurso. Lo importante es que los que nos interesa vivir de esos recursos, pues tratemos de orientar que esos procesos se hagan de la mejor manera.
Hay que orientar a la gente a que aproveche bien los bosques, que los cuide, que los conozca. Que si nosotros no conocemos los recursos que tenemos, pues no los vamos a proteger. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Conocimientos y Conservación de la Madera, Armado e Instalación de Pisos de Madera, Agroecología y Desarrollo Cultural. Acabas de ver Obtención de productos maderables del bosque. Capítulo 5.